¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Acá estoy todo mojado, qué humedad, qué lluvia, qué calor, qué todo que hace. Dejate de hinchar las pelotas. Pero bueno, en medio de todo este quilombo, juega Independiente de vuelta, va a estar visitando a Deportivo Riestra por la fecha 11 ya, creo que 11 de la Copa de la Liga 2024. No sé si es tan profundo tampoco lo que hay para decir de Deportivo Riestra, pero vamos a hablar dos o tres cositas que son cosas que se me vienen a la cabeza y que me parece que estaría bueno destacar. Cosa número uno, cuando Independiente estaba en la B Nacional, uno de los últimos partidos que jugó fue contra Instituto de Córdoba de visitante, un partido que empieza perdiendo y que después lo da vuelta. No me acuerdo si fue en Paso a Paso o en un programa que se daba en esa época que se llamaba Fútbol Permitido. El notero que estaba cubriendo ese partido dice: Independiente ganó un partido muy importante que le da la posibilidad de jugar el más importante, haciendo referencia a que si Independiente no ganaba ese partido, por ejemplo, ese iba a ser su partido más importante de todos y lo habría perdido, pero como lo ganó le daba la posibilidad de jugar un partido aún más importante que ese. Bueno, creo yo que este partido contra Deportivo Riestra va un poco en esa tónica. Creo que es un partido que puede ser recontra fundamental si Independiente lo gana, y que si Independiente lo pierde, dependiendo de otros resultados, ya lo deja medio compliquetti. Más que nada porque hay 5, 6 o hasta incluso 7 equipos, si querés, en muy pocos puntos, teniendo en cuenta también que ya lo vamos a hablar, que estamos un poco ahí boxeados con la AFA. A Independiente, en lo que le queda de la Copa de la Liga, le queda Deportivo Riestra, le queda Atlético Tucumán, le queda Banfield y le queda Talleres de Córdoba. Tanto Riestra como Atlético Tucumán como Banfield son equipos principalmente de la parte más baja de la tabla. Atlético Tucumán está último y Riestra está a 2 o 3 puntos de Atlético Tucumán. O sea, no está último, pero si pierde con nosotros podría llegar a pasar a estar último. A Independiente, salvo Talleres, todo lo más difícil ya pasó. La otra vez yo había dicho en Twitter, y ahora que hago mención a Twitter, me acabo de comer un bait, justo poniéndome a grabar, me acabo de comer un bait hermoso. Le quiero mandar un saludo a Mística Independiente. Yo creía que si Independiente hacía de los 15 puntos que le quedaban, faltando todavía por jugarse el partido con River, hacía 7 puntos, yo creía que Independiente podría llegar a estar clasificado, te diría sin ningún tipo de dudas. Ahora, hay muchos equipos metidos ahí, entonces me parece que si vamos a querer asegurar, vamos a tener que hacer un par de puntos más. Yo creo que si Independiente le gana a Riestra, que está entre los últimos, le gana a Atlético Tucumán, que está entre los últimos, y le gana a Banfield, que está entre los últimos, yo creo que ahí sí podríamos decir que Independiente se va a clasificar, más que nada porque si de ganar los tres tendría como 25, 26 puntos, y ahí sí ya sería una cifra en la que es muy, 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 muy difícil que se quede afuera. Eso por un lado, puede ser un partido muy, muy, muy importante, te diría tan importante como el de River y como el de Racing, pero que justamente de ganarlo te va a dar la posibilidad de jugar uno más importante, que va a ser contra Atlético Tucumán de local, para ya medio que, entre comillas, sellar la clasificación dependiendo de los demás resultados. Lo otro que de lo que quiero hablar son dos cosas que claramente sobresalen. La primera es que, como Riestra es de los últimos equipos, nosotros no vamos a poder hacer ese juego que a veces le gusta mucho a Tevez, de salir a esperar, especular un poquito con el juego del otro. No sé si va a ser posible hacer eso, que de todas formas en los últimos partidos demostrado plantear juego y ser punzante y más ofensivo un poquito mejor que como lo venía haciendo hasta este momento en el campeonato, cosa que es lo que yo creo que debería hacer en este partido. Yo creo que si hay un partido en el que vos tenés que salir a recontra avasallar al rival, va a ser este, claramente, claramente. Riestra no viene muy bien en el campeonato, solo ganó 2 partidos, le ganó a Atlético Tucumán, que está de entre los últimos o último, y viene de ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en su primer victoria de visitante en primera división del fútbol argentino. Independiente Rivadavia entre los últimos también del campeonato. O sea, Riestra solo le hace partido a los últimos del campeonato. Venía de varias derrotas consecutivas. Y es más, incluso no le estaba pudiendo ganar a Comunicaciones por la Copa Argentina en consecutividad con todos estos malos resultados que sacó
apenas entrado en primera división y le tiraron ahí un ayudín, un qué sé yo, cosa que es el tercer punto del que yo quería abarcar. Claramente estamos peleados con Fat Tapia, con el gordo Tony y con el de los Pituca. Entonces, y Riestra es un equipo al cual Big Tapia y suelen favorecer bastante. De todas formas, creo yo que deberías ganarle incluso en un choreo descaradísimo. Descaradísimo deberías ganarle a Riestra, porque así como cualquier jugador de, por ejemplo, River, Boca o Racing en Independiente serían titulares, cualquier jugador de Independiente en Riestra sería titular. O sea, la diferencia que hay entre Riestra e Independiente es más o menos la misma que hay entre Independiente y los mejores equipos del fútbol argentino, como por ejemplo River, Talleres, Boca y Racing, que tiene, si no el mejor, es uno de los mejores planteles. Entonces, no hay excusa, con los Pituca tampoco, no hay excusa. Sí entiendo que se puede llegar a complicar un poco en el sentido de que si sigue lloviendo y sigue diluviando, la cancha de Riestra debe ser una basura y además es muy chiquita y el partido se puede llegar a complicar desde ahí. Pero o sea, este es otro de los partidos en los que vos estás para demostrar que estás para cosas un poquito más grandes. Porque además, yo creo que este pensamiento, no sé si lo tendrá el plantel, el cuerpo técnico, los dirigentes, estoy seguro que no, pero Independiente, el campeonato largo, salvo que traiga 5 o 6 jugadores de super nivel y que no vendan a los 3 4 5 mejores jugadores que tiene, es imposible que lo gane. Como no va a pasar que traiga 5 o 6 jugadores y en caso de que los traiga, va a ser imposible que no venda a ninguno de los 3 4 o 5 mejores que tiene, es muy difícil que Independiente pueda pelear el campeonato largo. Como es imposible que pueda pelear el campeonato largo, vos tenés que tratar de pelear hasta lo último este campeonato corto. Y como vos tenés que tratar de pelear hasta lo último este campeonato corto, este partido puntualmente toma una relevancia importantísima en el año, te diría directamente. En el año, porque después sí veremos cómo nos va en la Copa Argentina. Tal vez en la Copa Argentina llegamos bastante lejos, Dios quiera. Tal vez en el torneo largo nos va bien y no peleamos para salir campeón, pero peleamos una clasificación a la Libertadores o incluso a la Sudamericana, sería bastante importante, siendo que este año y el año pasado no disputamos torneos internacionales, volver a una Sudamericana no estaría mal. Pero en todo ese mapa, en todo ese mapeo del año que yo te estoy haciendo, este partido ocupa un lugar central, porque si vos perdés y todos los otros equipos se te empiezan a alejar y los que están lejos se te empiezan a acercar, sabiendo el problemita que vos tenés con la AFA, puede ser una catástrofe y lo que viene siendo así empezaría a caerse un poco a pique. Entonces, va a ser fundamental este partido. Va a ser fundamental cómo se lo tomen los jugadores, va a ser fundamental cómo lo plantee el cuerpo técnico y va a ser fundamental a la hora de cómo se desarrolla el partido el estar mentalizado, en no irse, en no pelearse con el árbitro, en no pelotudear, no entrar en las peleitas pelotudas de los jugadores de la D que tiene Riestra. Dicho lo dicho, yo iría por un planteo un poquito más ofensivo, 4-3-3, lo que ya sabemos, Rey, Isla, Lazo, Fedorco y Costa, Marcone, Neves y González, Ábalos, Jiménez, si te gusta Luna, Luna, si te gusta Tolosa, Tolosa, si te gusta Maestro Puch, yo lo pondría a Santiago López, pero entiendo que si no lo querés hacer debutar a Santiago López, que para mí, o sea, si no debuta con Riestra, ninguno de los pibes, ¿con quién van a debutar? Ya no debutaron con Independiente Rivadavia, ya no jugaron contra Barracas, es ahora. Yo lo pondría a Santiago López, pero ponelo a Luna si querés que viene bien. Esas son las cosas que yo tengo para decir, no mucho más. Es un partido que es como medio trampa, como nos gusta decir a nosotros, es como que se ve sencillo, se plantea sencillo, pero si perdés, perdés todo, y si ganás, estás más cerca del objetivo, pero no ganás realmente nada. Así que nada, como ya saben, vamos a estar en Twitch. El partido es a las 4:30, creo. Un horario horrible, un día horrible. Lo del fútbol argentino es tristísimo, pero bueno. 4:30 vamos a estar en directo. Yo voy a salir de la facultad justo más o menos por esa hora. Entonces a lo mejor no hacemos una hora antes como hacemos siempre. Y no mucho más, gente. Nos vemos en la próxima. Ya saben, mis redes sociales, Chiflido Uy en todos lados. Y nos vemos en la próxima. Chiflido out y adiós.